Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Estoy muy contento porque hoy tengo una invitada especial. Es mi amiga Elaine Velasco de Montemorelos, Nuevo León, y ella es fisioterapeuta. Hola, Ela, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola, Cris, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí hoy contigo. Gracias a ti por aceptar, y sé que es un poco complicado después de trabajar, de un día tan pesado, venir y grabar un episodio, pero muchas gracias por el tiempo que nos estás compartiendo y dedicando. Sé que tu historia puede llegar a inspirar y ser de motivación para muchas personas, así que el tiempo es todo tuyo. Adelante, ¿qué es lo que nos quieres compartir? Bueno, pues esta historia llega a complementar un poquito el episodio número 11. Si no lo han escuchado, les invito a que lo hagan, lo escuchen, para que entiendan un poquito más el contexto de esta historia. Pues más o menos esta comienza en el año 2018, cuando mi esposo y yo nos comprometimos. Él me pide matrimonio un diciembre de 2018. Recuerdo que ese diciembre él estaba a mitad de su servicio social, todavía no tenía trabajo, pero él me pidió matrimonio y fue algo muy, muy bonito y muy inesperado. Yo ya tenía 3 años trabajando en ese entonces. Como ya lo habías mencionado, pues yo soy fisioterapeuta y yo trabajaba en Montemorelos en ese entonces y él vivía en Monterrey. Cuando él me pide matrimonio, pues hubo un poco de incertidumbre después de un tiempo, porque dijimos, bueno, tú todavía estás en el servicio social, yo estoy acá en Montemorelos, pues vamos a ver cómo se van acomodando las cosas, vamos a ponerlo en manos de Dios. Pasó el tiempo. Realmente fue muy pronto cuando él consiguió un trabajo, prácticamente fue en enero, o sea, un mes, y sentimos que fue una oración contestada muy rápido. Pasaron los meses, llegó el punto en donde yo tenía que buscar el vestido de novia, pues era muy reciente lo de su trabajo, entonces sabíamos que venían muchos gastos y bueno, poco a poco Dios nos fue acomodando, nos fue ayudando para ir solventando esos gastos. Y recuerdo uno muy en especial que fue cuando yo sentí la mano de Dios muy cerca, porque justo para apartar mi vestido de novia en ese momento necesitamos cierta cantidad para pues poder apartarlo y que prácticamente ese vestido ya fuera mío. Recuerdo que era un único vestido, única talla, y yo le hablé por teléfono y le dije, mira, ¿sabes qué? Ya encontré el vestido, pero necesitamos apartarlo. Yo sé que ahorita vas comenzando a trabajar y pues vamos a hacer una oración. Yo sé que Dios proveerá. Y bueno, pareciera como un cuento de película, porque al día siguiente él iba camino a su servicio social, iba caminando en una calle muy poco transitada, la verdad. Se empezó a encontrar un billete y siguió caminando y luego otro billete. Realmente en ese momento él como que no se dio cuenta de lo que estaba pasando y solamente él iba recogiendo los billetes y los fue juntando, y en eso se va hacia una esquina y me llama por teléfono pues un poco asustado, ¿no? Porque como que no sabía qué era lo que estaba pasando. No había gente, no era, como te había dicho, no era un área transitada, y me marca y me dice, oye, no sabes qué me acaba de pasar, me encontré un dinero, pero no sé qué hacer, o sea, no me estoy esperando a ver si veo a alguien, pero no veo a nadie. Y le dije, bueno, ve a tu casa y cuenta el dinero, si es de alguien, pues va a aparecer, o si alguien te vio, pues posiblemente te busquen la forma de contactarte o no sé. Increíblemente era la cantidad que nosotros necesitábamos para el vestido. Y yo le decía a Joel, ¿será que Dios nos mandó el dinero del cielo? Y pues le dije, pues si es así, vamos a guardarlo por un mes. Es feo cuando pierdes algo y más porque dije, a lo mejor es de una persona que pues así sean 100 pesos, pues se siente feo perder algo. Pasó el mes y nadie reclamó, nadie lo buscó, no había forma de contactar. Y lo tomamos como respuesta del cielo.
Entonces, con ese dinero pudimos apartar mi vestido y fue algo muy increíble en esa ocasión, recuerdo. Después de eso, dijimos, no, pues nosotros vamos a hacer los planes para casarnos en el siguiente año. Para esto era 2019 y dijimos, tenemos un año perfecto para ahorrar y todo. Y yo le decía, es que no es por aferrarme, pero a mí me gusta mucho la época en otoño. En un año sería en primavera y bueno, temas de mujeres, el calor y todo eso, yo decía, para mí la época bonita para casarte es en otoño. Y yo le decía, vamos a orar, le digo, y vamos a dejar que Dios ponga las fechas, le digo, porque tampoco me voy a aferrar a algo que yo quiero. El punto es que fue pasando el tiempo y todo lo que es los proveedores y todo se fue acomodando para que todo se diera en ese mismo año, en octubre. Muchas personas también, familiares, amigos, nos apoyaron en la boda, nos regalaron muchas cosas que la verdad eso nos ayudaron a que todo eso fuera posible. Nos casamos en octubre del 2019 y pues todo fue muy bien. Él y yo me mudé para Monterrey y todo marchaba muy bien. Después pasa diciembre, llega enero 2020. Para muchos esa fecha yo creo que nos ha marcado mucho a todos. En febrero, para Joel y para mí comienza algo que nos cayó de golpe y que los dos obviamente no nos esperamos. Nosotros tenemos una perrita que se llama Lina. Cuando llega febrero, ella se enferma, le da un virus muy fuerte que las probabilidades de que ella viviera pues eran nulas prácticamente. Los dos no sabíamos qué hacer. Recuerdo que a ella la internaron, creo que fue 2 semanas y todos los días era de no sabemos si va a vivir. Recuerdo que yo tenía mi celular y lo que menos quería era ver una llamada del doctor de mi perrita. Fue un momento muy de incertidumbre. Los que tenemos perros pueden entender cómo nos sentíamos en ese momento. Pero para nosotros fue algo muy fuerte. Gracias a Dios, a las 2 semanas la dan de alta. Ella se recupera. Obviamente fue un proceso muy difícil en que ella volviera a estar bien. Pero gracias a Dios se recupera. Y nos dijeron que tenía ella que pasar prácticamente un año en que ella podía decaer, podía estar bien, entonces teníamos que estar muy al pendiente de ella. En ese tiempo recuerdo que tuvimos muchos gastos por eso y por más cosas. Recién estábamos empezando y todo. Yo empecé a meter solicitud de trabajo, yo dije, bueno, ya voy a empezar a trabajar. Metí a varias empresas, no te miento, fueron como unas 15 empresas que busqué aquí en Monterrey. Metí currículum, yo dije, voy a meter como que en las mejores de Monterrey para empezar lo más pronto posible y apoyar económicamente también pues a nuestra familia, ¿no? Pero no hubo respuesta, nadie me llamó, todos me decían, bueno, después te llamamos, te contactamos, pero nadie me llamaba. Entonces pasaban los días y yo recuerdo que yo me desesperaba, yo decía, es que ¿por qué nadie me contrata? ¿Será que yo estoy mal? Mi currículum tal vez no es lo suficiente. Y bueno, dejamos como que en eso en pausa. ¿Por qué? Porque llega en marzo. Ese mes nos marcó mucho porque llega la pandemia y lo típico que nos habían dicho era vamos a aislarnos por 2 semanas y después retomaremos nuestras actividades. Recuerda esa vez que nos fuimos a Montemorelos, nos fuimos a casa de mis suegros. Dijimos, bueno, pues aquí vamos a estar 2 semanas y después regresamos y todo va a seguir normal. Para nuestra sorpresa, esas 2 semanas se alargaron más de lo esperado para todos. Recuerdo ahora en abril, el doctor con el que trabajaba mi esposo le llamó y le dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo ofrecerte un trabajo porque todos los negocios están cerrando, me estoy quedando sin pacientes, no tengo nada que ofrecerte y ya no puedes seguir aquí conmigo. Fue como un balde de agua fría para nosotros porque dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, nosotros seguimos viviendo en Monterrey y tenemos que pagar la renta y todo. Tomamos la decisión de regresar a Monterrey, regresar a la casa. Y dijimos, tenemos que regresar a Montemorelos. Nos fuimos a vivir con mis suegros, ellos súper felices que estuviéramos con ellos. No era lo que nosotros teníamos planeado para comenzar, ¿no? Apenas teníamos 4 meses de habernos casado. Después de eso, pues vivimos en Montemorelos, no teníamos trabajo, él sabía algo de carpintería y amigos y conocidos le empezaron a pedir cosas pequeñas de que repisas y cocinas. Entonces, como yo no trabajaba en ese momento, pues yo le decía, bueno, yo te voy a ayudar, enséñame qué hago, lo más básico, lijar, pintar. Entonces él me empezó a enseñar un poco. Fue un mes muy desafiante para mí porque yo nunca había utilizado ninguna herramienta, yo no sabía qué era lijar.
Y para mí fue como un momento de desarrollar mucho la paciencia. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Qué es lo que necesitas que yo aprenda? Para mí estar lijando un mueble, yo siento que es lo que no tengo por qué estar haciendo esto, pero bueno, era lo que había. Intenté aprovecharlo y fue un mes como que yo me sentía que no era útil. Después de eso, en julio, nuestro mayor sueño era abrir una clínica, tanto de él como mía. Poder construir una clínica para nosotros era nuestro mayor sueño porque queríamos empezar algo los dos, un emprendimiento. Y recuerdo esa vez que vimos un local en renta y dijimos, bueno, yo creo que es tiempo de abrir algo y yo creo que si Dios nos trajo acá a Montemorelos es para volver a empezar. Y sí, recuerdo que el poco dinero que habíamos juntado de trabajando en carpintería lo dimos como un abono para ese local. Lamentablemente todo el contrato fue apalabrado. Al final de cuentas, la persona que nos hizo la renta del local, pues no teníamos cómo comprobar que era verdad y prácticamente pues nos estafaron, perdimos esa ganancia. Para Joel y para mí pues fue algo muy, muy fuerte y triste al mismo tiempo porque dijimos, ¿por qué lo poco que teníamos ahora ya no lo tenemos? Después de eso, recuerdo en ese mismo mes, mis suegros tuvieron un accidente, pierden su carro y nos enteramos que todos teníamos COVID en ese accidente, porque a mi suegro lo tenían que operar y bueno, como protocolo era tomar una prueba y nos enteramos, la verdad es que gracias a Dios no sentíamos nada, pero yo recuerdo que cada mes pasaba algo y yo decía, ¿por qué nos está pasando todo esto? O sea, yo sé que todos en ese momento pues pasaban otras cosas, pero para mí era algo muy fuerte. Bueno, pasó el tiempo, gracias a Dios del accidente estuvieron bien, solo fue pues lo material y esa cirugía que gracias a Dios también salió bien. Y en COVID pues bueno, nos tuvimos que aislar, recuerdo esas 2 semanas también y fue algo más frustrante porque sin poder trabajar, sin poder salir, sin poder comunicarte con las personas porque en ese momento pues no había vacunas ni nada y fue algo muy, muy fuerte, la verdad. Después de esto, en agosto, le llaman a mi esposo, le dicen que hay una oportunidad de que él inicie la especialidad, pero con una opción de beca trabajo, en donde él no tenía que pagar, pero tenía que trabajar para poder pagar sus estudios. Y entonces en ese momento yo me recuerdo que no lo pensamos y fue, hazlo, ve a Monterrey. Y era 3 días por semana, entonces él viajaba todos los días. Y yo recuerdo que en mi desesperación yo quería trabajar y yo me acordé de ese momento en donde yo metí solicitud de las empresas y decía, en cualquier momento me pueden llamar a mí también. Y nunca pasó y yo me acuerdo que me sentía frustrada otra vez y decía, Dios mío, ayúdame, yo quiero ser útil, quiero poder trabajar, a mí me gusta lo que yo hago, pero enséñame hacia dónde tengo que ir o cuánto tiempo tengo que esperar. Y recuerdo que en ese momento hice una oración. Al terminar me sonó el celular de una persona preguntándome sobre mis servicios, que si ya estaba trabajando en Monterrey, y yo recuerdo que yo no tenía un lugar, no teníamos casa y simplemente le dije, sí, déjame checo mi agenda y yo te veo, no sé si puedas mañana a las 5 de la tarde. Y él me dijo, sí, ahí voy a estar a las 5. Y recuerdo que Joel iba llegando a Monterrey y yo llorando le dije, Dios me acaba de contestar una oración que le pedí y yo creo que es tiempo de movernos a Monterrey otra vez. Y ya le expliqué lo que había pasado y nos fuimos al día siguiente a las 5 de la tarde. Yo no tenía un lugar. Me acuerdo que esa mañana le hablé al doctor con el que él trabajaba y me dijo, mira, tengo un espacio aquí que para mí es una bodega, pero puedes iniciar ahí y ya después vemos. Yo me acuerdo que en ese momento tenía pocas cosas realmente. Gracias a Dios lo pude atender y la persona me dijo que realmente necesitaba mucho de esa terapia y que si lo podía ver la siguiente semana. Y para mí fue como, sí te puedo ver, déjame vuelvo a checar mi agenda, porque para mí era como, bueno, no quiero que se dé cuenta que no tengo a nadie, pero sí te puedo atender.
Y ya en ese momento lo agendé para la próxima semana y ya fue que le dije, Joel, ¿sabes qué? Me hacen falta muchas cosas, necesito hacer esa inversión para poder seguir atendiendo al paciente. Y me acuerdo que con un poco de dinero que nos había quedado del trabajo de verano, volvimos a reinvertir lo que teníamos, compré lo necesario, lo básico para que yo pudiera seguir trabajando, medio arreglamos ahí la bodega y la verdad estaba muy bonito el lugar, chiquito pero bonito. Y con mucha fe en Dios compramos las cosas y lo volví a ver la siguiente semana. Después de ahí pasó el tiempo y yo solo tenía un paciente. Y yo estaba súper feliz de tener a alguien, pero después volvimos a caer en incertidumbre porque yo decía, bueno, pero con un paciente no podemos vivir de un paciente. Y recuerdo que yo le decía a Joel, es que yo no sé cómo le vamos a hacer porque el otro mes tenemos que pagar lo que yo ya había comprado. Y recuerdo que en ese momento volvimos a orar y yo le dije, ¿sabes qué, Dios? No me voy a preocupar por el pago, no me voy a preocupar si no me llegan pacientes. Mándame a las personas que tú sabes que yo puedo ayudarles, que yo puedo ser lo que ellos necesitan y tú encárgate del resto. Y sí, prácticamente Dios pagó todo y a mí me tocaba hacer el hecho de ayudarles. Muchas cosas pasaron en ese momento en que yo atendía personas y realmente casi cuando yo las atendía decía Dios gracias, o sea, gracias por poder ayudar a esas personas. Y bueno, después de eso pasaron 2 años de yo trabajando así y gracias a Dios la agenda siempre estuvo llena. Recuerdo que llegué a un punto en donde yo hasta tenía un mes lleno y tenía cita hasta el siguiente mes y a veces hasta a mí me daba un poco de pena de no poder dar el servicio que las personas necesitaban. Pero bueno, gracias a Dios siempre tuve pacientes, pero fue cuando pude decirle a Dios, Dios, utilízame hacia las personas que necesitan, no en lo económico, no pensar en lo que yo necesito. Y yo creo que ahí fue el cambio que vimos muy enorme. Después de eso, él termina la especialidad 2 años después y el doctor me dice, ¿sabes qué? Necesitamos ese espacio. Ahora nos tocó irnos de ese lugar y después de ahí a todos mis pacientes les dije que me dieran un tiempo porque yo necesitaba buscar otro lugar. Fueron solamente 2 meses que puse en pausa mis actividades con los pacientes y empezamos a construir la clínica. Y a construir la clínica me refiero a que literal Joel y yo empezamos un emprendimiento en donde nosotros nos tocó pues levantar desde cero un local y ahí fue cuando volví a recordar yo hace 3 años que empecé a lijar una madera y dije, ok, creo que ya entiendo por qué Dios me estaba preparando hace 3 años atrás, en donde yo no entendía por qué lijar un mueble era tan importante. Yo no sabía que 3 años después me iba a tocar estar trabajando, pero ahora en el sueño que siempre habíamos tenido. Y fue ahí donde sentí muy bonito y agradecí a Dios por ponerme en esa situación, porque sabía que más adelante la iba a necesitar. Y bueno, después de ahí, gracias a Dios, ya casi vamos para el año de estar en esa clínica. Muy agradecidos, la verdad. Ha sido un proceso muy bonito, muy desafiante, pero la verdad es que si yo hubiera sabido todo esto, lo volvería a pasar otra vez. Muchas gracias, Ela. Realmente desconocíamos esa parte de la historia, ¿no? En el episodio 11, como mencionabas, conocimos cómo se fueron acomodando las cosas, pero al final también había un trasfondo de muchos tropiezos, muchas dificultades. Como tú dices, no entendemos el por qué pasan, pero ahora que ya nos han pasado y que podemos confiar en ese ser superior, o sea, en Dios, decimos, bueno, me está pasando otra vez, pero sé que tienes un propósito mayor porque ya lo hiciste en el pasado. Como mencionabas, o sea, te pasaron muchas cosas, lo de tu perrita, lo de la pandemia, recién casados, 3-4 meses, tener que regresar con tus suegros, no era lo que tenían planeado, ¿no? Cuando se casaron, uno sale de su casa y pues tiene sueños, crecer, crear un hogar, etcétera. Tiene la pandemia, regresan a Montemorelos, intentan emprender, empiezan con este proyecto de carpintería y empiezas, como dices, a aprender a lijar, todo el proceso, quizá construir, a poner un clavo. Después, cuando quieren emprender ahí mismo en Montemorelos, Dios le dice, ¿saben qué? Tengo su consultorio para ustedes, pero no en Montemorelos. Mis planes son mejores, así que sean pacientes. Ahorita les va a doler. Todos sus ahorros pues se van a ir a esa persona que los estafó, pero tengo algo mucho mejor. Se los voy a triplicar. Y pues al final del día no sé cuántos pacientes pudiste haber tenido en Montemorelos, pero creo que Dios te ha triplicado la cantidad de pacientes y lo va a seguir haciendo. Vienes acá, regresan
te atreves a jugar esa parte de que pues hay agenda llena con ese único paciente que tenías, lo ves una vez a la semana, o sea, me imagino que viajabas una vez a la semana, este paciente empieza a recomendar y cada vez tu agenda se va llenando y pues se sigue manteniendo llena, ¿no? Y al final también cumplir tu sueño no fue tan fácil. Tú dices que pasar por esta etapa de que, oigan, ¿saben qué? Necesito ese espacio. Bueno, ¿qué más hacemos? No vuelves a caer en la incertidumbre de qué es lo que van a hacer, pero pues Dios les puso la iniciativa de que ahora sí es el momento de ya construir tanto el local, bueno, el espacio para Joel como tu espacio. El resto ya es historia. Conocemos que es una clínica que va creciendo, que no tiene ni el año, pero es una clínica que se mantiene, que les ha permitido darse ciertos gustos, ciertas experiencias, crecimiento como pareja, profesionalmente. Van a venir muchos años más. Esperamos nos invites a la celebración del aniversario. Dios bendice y a veces Él conoce los tiempos, los perfectos. Quizás si les hubiese dado todo en aquel momento, no lo valorarían tanto como lo están haciendo ahora. Eso siempre es una preparación para algo mejor. Cada vez la prueba va a ser más difícil, pero pues tu fe y el crecimiento ya tuviste que pasar para poder enfrentar esa nueva prueba. Es como el salto para poder seguir superándola. Entonces, muchas gracias por compartirla. No sé si quieres agregar algo más como para que nos quedemos con este episodio, de que digas, ¿sabes qué, Chris? El que escuche mi episodio, quiero que recuerde esa frase, esta idea o ese sentimiento que tengo que quiero dejarles, y que si de repente se les olvida la historia, te puedan quedar con eso. No sé si quieres agregar algo más. Sí, pues bueno, realmente, como ya lo dijiste, Dios conoce los tiempos. No podemos forzar absolutamente nada porque Él siempre va a tener lo mejor para nosotros y Él te lo va a dar siempre y cuando tú estés dispuesto a recibir. Vas a necesitar dejar moldearte por Dios. Eso es lo principal. Y no importa que te equivoques, no importa el número de veces que caigas, que tomes decisiones incorrectas, pero siempre asegúrate de que todas las decisiones que tomes sean guiadas por Dios. Y hay un versículo que quiero que te queden en mente también, mi favorito, el Filipenses 4:6, de no se preocupen por nada, más bien oren por todo y den gracias por todo lo que tienen también. Muchas gracias, qué bonito versículo y qué bonita reflexión. Creo que va a quedar muy marcada en este episodio. Así que pues como dicen, no hay que preocuparnos por nada, todo tiene su tiempo, su hora y pues hay que confiar. Tú que nos estás escuchando, quisiera invitarte a que puedas seguir y escuchar el resto de capítulos si es que no lo has hecho. También seguir el podcast, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en más lugares. Puedes seguirnos y si puedes calificarnos mucho mejor, eso ayuda a posicionar este podcast que ha estado creciendo bastante. Y si también quieres compartir tu historia, el correo es holadiosidencia@gmail.com. O en el Instagram puedes escribirnos también diosidencias.podcast y con gusto podemos empezar a platicar para ponerle fecha a ese episodio. No queda más que despedirnos. Y Ela, muchas gracias por habernos acompañado. Te agradezco por haber compartido esta parte de la historia, el complemento, que al final de cuentas creo que es importante y valioso porque hay detalles, sin duda pueden cambiar la perspectiva y nos pueden ayudar a entender que esos propósitos siempre tienen un plan mayor. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.